Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo programa INADI con Vos, donde cada semana te contamos, te acercamos el trabajo de las delegaciones del Instituto en todo el país. Acordate que siempre podés comunicarte por todas nuestras vías y nuestros medios cuando sientas que fuiste discriminado, discriminada, discriminade. El Instituto está para acompañarte y para asesorarte. Gracias en ese sentido por todos los mensajes que nos llegan cada semana, por las sugerencias y también por las consultas. Estamos acá, como te decía, para acompañarte, así que no dejes de comunicarte. Como todas las semanas, entonces vamos a repasar el trabajo de las delegaciones de todo el país a través de este noticiero federal. Ciudad de Buenos Aires. Talleres para estudiantes sordos. El equipo de lengua de señas argentinas, INADI, brinda talleres de promoción de derechos a estudiantes adultos sordos. En esta oportunidad se llevaron a cabo en la Escuela Bilingüe para Niños, Jóvenes y Adultos Sordos y Formación Integral número 29 Mañasco en Villa Luro. El objetivo de estos talleres es promover la perspectiva de derechos humanos, así como sensibilizar y capacitar sobre el marco normativo antidiscriminatorio. San Luis, escuelas sin discriminación. En el Centro de Convenciones La Punta se presentó en San Luis la campaña federal Escuelas sin discriminación. El INADI busca llegar a todas las escuelas del país con el objetivo de fortalecer la institución educativa como espacio prioritario para garantizar la equidad en el acceso a la educación de todas las infancias y juventudes. En encuentro destinado a personal docente, no docente y funcionarios del ámbito de la educación, contempló 2 jornadas de capacitación sobre pedagogías antidiscriminatorias en las que se abordó distintos aspectos de la discriminación en las escuelas. Córdoba, realización del segundo taller Proyectar. En la sede de INADI Córdoba se llevó a cabo el segundo taller de Proyectar, actividad abierta al público que tenía como objetivo el diseño de afiches inclusivos. En el encuentro se compartieron ideas de piezas gráficas y se debatió sobre las distintas realidades de la comunidad LGTBIQ+, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras. Una vez concluidos, los afiches serán expuestos a lo largo de la ciudad de Córdoba capital, gracias a la articulación entre el INADI y el municipio de esta ciudad. Y llegamos a Tucumán con esta campaña federal INADI de Ushuaia a La Quiaca, acercando nuestras políticas de prevención y asistencia del instituto. Como ustedes saben, estas políticas van desde mesas de trabajo para hacer diagnósticos, presentación de datos a través del mapa de la discriminación, la presentación de nuestra campaña federal de deportes libres de violencias y discriminación, campañas Escuelas sin discriminación. Vean un poquito más de lo que pasó en Tucumán en este video. Estamos en Tucumán, en Tafí del Valle, en el marco de la campaña Escuelas sin discriminación, en este proyecto de llevar las políticas del INADI con la campaña INADI Ushuaia a La Quiaca. Soy Pablo Gutiérrez, soy el delegado del INADI de sección Tucumán, presentando y lanzando el programa Escuelas sin discriminación. Es muy importante esta articulación con el Ministerio de Educación, con el municipio de Tafí, con San Miguel, porque pudimos llevar adelante estos 2 encuentros de capacitación donde vamos a trabajar, donde vamos a intercambiar cómo podemos trabajar para prevenir tanto situaciones de discriminación como situaciones de acoso escolar que tantos problemas que nos está trayendo como sociedad, y queremos garantizar una trayectoria escolar libre de discriminación y violencia para todas las niñas y juventudes. Y esta vez la parada es Santa Rosa, La Pampa, donde la campaña llegó a presentar
todas nuestras políticas para un deporte libre de discriminación y violencias, y en ese marco, además de capacitaciones, nuestra titular, Victoria Donda, pudo juntarse con el gobernador Sergio Silotto para seguir avanzando en nuevas propuestas y en futuros convenios y articulaciones. Vean por ustedes mismos lo que pasó allí. Mi nombre es Julián Martínez, estamos en la provincia de La Pampa presentando la campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencias. Creemos que el deporte es un ámbito no solamente de esparcimiento y recreación, sino también de formación de los jóvenes y las jóvenes. Es un ámbito de integración social, es un ámbito laboral para muchas personas y creemos que el deporte tiene que ser un derecho humano y por eso estamos acá presentando distintas campañas de sensibilización que consisten en talleres de formación, vedurías, relevamientos. También entregamos materiales que hemos confeccionado, estamos repartiendo flyers por los clubes, hablando con los clubes, interiorizándonos sobre la realidad que atraviesan y aprendiendo mucho de las realidades de cada rincón del país para poder luego pensar las mejores políticas públicas que nos permitan avanzar en un deporte con menos discriminación y con menos violencias. Seguimos recorriendo el país y llegamos a Catamarca, donde Fernando Olivera está del otro lado, nuestro delegado provincial, para charlar hoy un ratito con nosotros. Muchas gracias y bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia del programa INADI con Vos. Muy contento de estar participando en el programa, de que todo nuestro país sepa que el INADI es un organismo federal y bueno, en todas las provincias estamos realizando actividades, así que me gusta muchísimo poder contarles lo que está sucediendo acá en Catamarca, lo que estamos haciendo. Queríamos saber un poquito más. Sabemos que dentro de poquito está llegando la campaña INADI de Ushuaia a La Quiaca, la provincia, y queríamos que nos cuentes qué estaban pensando, qué estaban planificando para entonces. Sí, como usted bien dice, la primera semana de agosto vamos a tener la visita acá en nuestra provincia de las autoridades nacionales del organismo, encabezadas por la doctora Victoria Donda Pérez. Para esa fecha hemos entablado diferentes conversaciones con organizaciones de la sociedad civil y básicamente hemos pensado tres actividades. La primera será la presentación del programa de Ushuaia a La Quiaca, esta campaña federal que trata de llegar a todas las localidades, pueblos y parajes que están alejados de las capitales provinciales, ¿no? Llevando consigo todo lo que significa, cuál es la tarea del organismo como el INADI, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus acciones y demás. Eso por un lado. También vamos a aprovechar la oportunidad de la visita de nuestras autoridades nacionales para realizar la presentación del mapa de la discriminación acá en la provincia de Catamarca. ¿Cuáles son los datos que ha arrojado este último trabajo que se ha realizado con todas las universidades nacionales del país? Y bueno, es importante porque para nosotros los catamarqueños y catamarqueñas, porque estos datos nos sirven para ir organizando y para ir diseñando nuevas políticas públicas. Bueno, por otro lado, también vamos a tener la presentación del programa Clubes contra la Discriminación. Para eso estamos contactándonos con los clubes de las ligas, tanto federadas como amateurs, y también a todos los clubes y organizaciones deportivas, tanto femeninas, masculinas y también todos los deportistas de la diversidad. Así que vamos a tener una agenda bastante interesante. Para eso estamos invitando a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todos y a todas aquellas que quieran
tener la posibilidad de poder conversar en un mano a mano con nuestra autoridad máxima, que es la doctora Victoria Donda Pérez. Repetinos entonces, Fernando, ¿cuándo va a estar la campaña por allí y cómo se van a enterar los catamarqueños, las catamarqueñas? Bueno, la fecha prevista sería la primera semana del mes que viene, el mes de agosto. Los catamarqueños y las catamarqueñas se van a enterar porque estamos realizando unos partes de prensa, estamos invitando a todos los colectivos, todas las comunidades, a los migrantes, a todos aquellos que de una u otra manera tienen un vínculo real con nuestro organismo acá en Catamarca. Así que, bueno, pensamos que vamos a realizar todo lo posible para que la visita de nuestras autoridades nacionales con la presentación de estas campañas federales y programas sea provechoso para todos y todas. Fernando, déjame recordar también por este medio cómo pueden acercarse a la delegación. La dirección de nuestra delegación en la provincia de Catamarca es Núñez del Prado 380. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13. Y nuestro correo electrónico es catamarca@inadi.gov.ar. Gracias, Fernando, por traernos esta campaña y nos vamos a estar viendo seguramente muy pronto acompañando ese lanzamiento en la provincia. Gracias una vez más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y éxitos con este programa, ¿no? Inadi con vos. Bueno, y a todos ustedes, quédense ahí porque en instantes nada más llega otro Diálogos sin Etiqueta. Victoria Donda va a estar entrevistando a Ariel Seider, coordinador de programas del Consejo Judío Latinoamericano, y vamos a hablar sobre discriminación por motivos religiosos, vamos a hablar de prejuicios. Va a estar muy interesante, quédense ahí del otro lado. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callada, la discriminación no va más. Bueno, hola, ¿qué tal? Otra vez acá en un nuevo programa del INADI. En este segmento que es INADI con vos, que los chicos, las chicas, las compañeros del INADI producen con tanta pasión, participación. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Ariel Seider. Él es un joven joven licenciado en comunicación, nacido en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a quien tuve la suerte de conocer hace poquito, pero que venimos intercambiando algunas miradas. Acá me puso Nora, que es la que se encarga de estas cosas, que sos licenciado en Ciencias Políticas. Yo dije Comunicación porque me lo dijo Javi, pero es Ciencias Políticas. Políticas Públicas, Magíster en Administración Pública y te especializás en redes sociales y antisemitismo. Sos el director de los programas del Congreso Judío Latinoamericano a cargo del Observatorio Web. Como un montón de cosas. ¿Qué sería especializarse en redes sociales y antisemitismo? Contanos un poco. Desde el año, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Desde el año 2005 empecé a interiorizarme y a ver lo que empezaba a pasar más en internet. En ese momento no había tantas redes sociales, pero para analizar lo que, a empezar a pensar y ver qué estaba pasando con los discursos de odio en internet, en ese espacio. En ese primer momento era un análisis más de sitios web,
Y a medida que fueron creándose las distintas plataformas que conocemos, plataformas de broadcasting como YouTube o Twitter, Facebook, las conocidas de hoy, poder entender qué mensajes pasaban por esas plataformas, cómo eran, si esos mensajes estaban a la alza o a la baja, en qué momentos crecían esos mensajes, cuál era la respuesta de las plataformas en ese sentido, que fue variando a lo largo del tiempo, y la importancia de trabajar con el Estado y otras organizaciones para comprender el fenómeno y poder trabajar en políticas que ayuden a contrarrestar esos mensajes y a bajar niveles de violencia y de discriminación. Para que la gente entienda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de antisemitismo? Cuando hablamos del antisemitismo es el prejuicio a la comunidad judía, a los judíos particularmente, viene de larga data, tiene un origen en un antisemitismo tal vez religioso, con la acusación a los judíos del asesinato de Cristo. Fue pasando a lo largo de los siglos con acusaciones sobre la peste negra en Europa, que el agua y la enfermedad tenía que ver con ello, pasando con ideas de dominación mundial, de poderío económico, llegando tal vez al punto más fuerte ya con ideas raciales de la Alemania nazi, que llevó al holocausto de alguna forma. Ya no era una cuestión como en la Inquisición, en donde si el judío se convertía, se salvaba de alguna forma. Ya era una cuestión de que los judíos eran una raza inferior y por tanto debían ser aniquilados. Esas ideas son las que, muy resumidamente, llevan al holocausto. Y hoy, de alguna forma, vinculado a lo que pasa teniendo Israel como el único Estado judío en el mundo, una cuestión de culpabilizar a los judíos en donde sean que estén de un accionar del Estado de Israel. En mi caso argentino, no tengo una cuestión vinculada. ¿Qué sentís cuando a veces algunos como separan, ¿no? Bueno, vos sos judío, vos sos argentino. ¿Sos judío o argentino? Soy ambas, soy muchas más cosas. Entonces, soy licenciado. Claro, soy padre, soy compañero, entonces soy un montón de cosas. Entonces esa separación que no suele pasar con otros grupos, no es algo que está en la comunidad armenia, por ejemplo. Los italianos que están en Argentina votan en Italia. Con los gitanos sí, con la comunidad gitana. Con la comunidad gitana sí puede ser. Pero no es algo genérico. No es algo genérico, es algo con comunidades que han sido estigmatizadas a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Porque vos hablabas de la crucifixión de Cristo y yo recordaba las 7 pestes que caen sobre el pueblo en Egipto, previo a la liberación, a la gesta de la liberación del pueblo judío de esa esclavitud. El Congreso Judío Latinoamericano, que integra el Congreso Judío Mundial, ¿a qué se dedica? ¿Se dedica a esto y a qué más? ¿A mantener toda la parte de trabajo de diálogo interreligioso, poder articular con los distintos credos? Tenemos muy buena relación con comunidad musulmana, evangélica, católica. Venimos organizando distintos eventos en ese sentido. Todo lo que es el trabajo, bueno, obviamente a nivel diplomático y político en general, trabajando con las comunidades judías de cada país. Lo que tiene que ver con recordación del holocausto, de la Shoah, como decimos, no solo como recordación y como homenaje a las víctimas, sino como prevención de futuros ojalá no haya de futuros genocidios, pero de que no vuelva a ocurrir hechos como el holocausto. Nuestra ciudad fue víctima de 2 atentados y vemos con mucha preocupación el terrorismo en general, así que no solo trabajamos en recordar y en ayudar a encontrar mejores legislaciones en todo esto, sino también trabajando con sobrevivientes no solo de AMIA, sino de otros atentados terroristas y familiares. Siempre digo, Argentina, en suelo argentino sufrió esos 2 atentados, pero en 2017 en Nueva York hubo un atentado en donde fueron asesinados 5 rosarinos. Entonces, si bien fue en otro territorio, nos toca obviamente muy fuerte a nuestra sociedad, y obviamente como, entre otras definiciones, una persona del mundo, me preocupa donde sea que ocurran estos hechos, así que forma parte también de los niveles de odio y de violencia que vivimos, poder bajarlos y ayudar en eso.
Y cuando escuchás, digo, porque me hablas de odio y no se me va de la cabeza la voz de Milei hablando de la supremacía blanca y de que son superiores hasta estéticamente. Cuando escuchás a este tipo de referencias, que hoy son referencias políticas para una parte de la sociedad, bueno, de hecho es diputado, el señor que cree que es parte de la supremacía blanca. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Por qué se da eso? Me parece que vivimos, lamentablemente no es solo un fenómeno que pasa acá, está pasando en muchos lados, vemos una exacerbación, creo, en términos políticos. Siento que en algún punto vivimos un tiempo de paradoja porque cada vez avanzamos y trabajamos más estos temas y están en agenda en distintos lados, se ha avanzado mucho en distintas agendas, agenda de género en nuestro país es lo más notorio de estos últimos años. Pero a pesar de que están todos esos avances, aparecen estas ideas muy públicamente, muy en la prensa, en la política. Y por un lado es sorpresa que aparezca en la política de alguna forma, lo veíamos muchas veces en Europa, pero no lo veíamos en los últimos años acá y empieza a aparecer. Así que, bueno, obviamente seguimos el tema con preocupación, pero esperando que estas situaciones también de mundo muy complejo, entre guerra, pandemia y demás, terminen pronto y creo que con esos también menores niveles de violencia se puedan encauzar en ideas que construyan y no estigmaticen o destruyan. Yo tengo una teoría que está en parte comprobada porque nosotros desde el INADI tenemos un observatorio sobre la web y las redes sociales. Digo, si no digo esto, mis compañeros del observatorio me van a matar y tienen razón. Así que ahí, en esa porción que observamos nosotros, está comprobada, pero quiero saber si la compartís, que es que en los momentos de crisis los discursos de odio aumentan. ¿Esto es así? ¿También pasa con los discursos antisemitas? Hace poquito presentamos nuestro informe de antisemitismo en Internet de 2021. En mayo del año pasado hubo un conflicto entre Israel y Hamás, y en esos momentos el antisemitismo se duplicó. Y no solo eso, sino que en Twitter particularmente, y no solo eso, sino que al ser obviamente un tema de debate, la cantidad de contenido que fluye es muchísima. Solo en esos 14 días de conflicto recopilamos 1/3 de los 6,5 millones de tweets que analizamos. Y creo que también algo no es exclusivo del antisemitismo, pero sí cada vez que va pasando algo hay un grupo que es el que fomenta sistemáticamente, no importa qué pase, y la pandemia me parece un gran ejemplo. Cuando empezó la pandemia, algunos responsabilizaron a los judíos de la pandemia. Cuando aparecieron las vacunas, los judíos estaban atrás de la vacuna de un beneficio económico, y cuando en Argentina se discutió el pase sanitario... Por eso fue el virus. También, y cuando empezó la discusión del pase sanitario, se hacía una equiparación y algún lineamiento con el Holocausto. Negri, un diputado radical dijo que, para que la gente lo sepa, que el pase sanitario y las restricciones de la cuarentena eran equiparables a los guetos que se implementaron y se implementan en muchos lugares del mundo, pero que son conocidos esos espacios de reclusión ilegal que usaban los nazis en los distintos países que fueron ocupando para encerrar a la población judía. Y lo que vemos también con preocupación es, si bien estos discursos están en las plataformas masivas, empieza a haber también más plataformas que tienen menos regulación, menos control, que no tienen ni oficina en nuestros países, y hay una migración muy fuerte de usuarios a esas plataformas en donde corre contenido mucho más violento que en general no estaría permitido en las plataformas grandes, y los usuarios migran a esas plataformas. Entonces ese contenido está muy presente en Internet, en redes. Bueno, en Argentina ustedes me decías que trabajan con el Estado, sí hemos trabajado algunas cuestiones juntas, también con otras organizaciones. ¿Con qué otras organizaciones que no sean de la comunidad judía trabajan y se pueden empezar, o pensás que hay que empezar a trabajar y empezar a articular para combatir los discursos de odio? Bueno, nosotros venimos trabajando con distintas ONGs que trabajan también en el mundo de Internet, en educación general, no solo antisemitismo, temas de ciberbullying. Trabajamos nosotros uso responsable de tecnologías, venimos haciendo ahí un trabajo con
distintas organizaciones, ChicosNet, Participación 360, entre otras, ADC, con ellos mucho también con el gobierno de la ciudad, así que, bueno, todo lo que tiene que ver, que lo venimos haciendo, de alguna forma todo lo que es diálogo interreligioso colabora un montón con esto, parte del antisemitismo tiene en algunos puntos raíces, origen, como decíamos antes, religioso, entonces el trabajo de lo interreligioso nos ayuda a combatir también esos prejuicios, muchos de los prejuicios que tienen que ver con desconocimiento, entonces acercarnos y abrirnos a la sociedad también es parte de nuestra misión. Bueno, ya Nora me pone el cartelito de que hay que ir cerrando. Yo me quedaría hablando porque creo que se dan muchas cosas para poder seguir charlando, ¿no? Entre otras cosas, el decir, como vos decías, que parte de la discriminación se basa en la construcción estructural de la sociedad, y es estructural. Y hay otra parte que son conductas individuales y que están basadas sobre los prejuicios, que están a la vez basados en el desconocimiento. Entonces es bueno acercar las culturas y empezar a ver que cada una de las cosas que vemos como raras tienen un porqué, y que sobre eso raro es donde se montan siempre la otredad, el enemigo, el que nos viene a atacar. Esto es como un mecanismo que usan para dominarnos también y mantenernos separados, y me parece que hay que romperlo. Y por otro lado, pero no menos importante, que trabajar sobre los discursos de odio, que es el trabajo de Ariel y el que hacemos muchos y muchas, no es solo porque no nos gusta que en las redes sociales la gente exprese su libertad de opinión, que la verdad uno en su foro íntimo puede decir lo que quiera, sino porque esos discursos de odio son herramientas sobre las cuales se montan mecanismos de violencia, y la violencia nos alcanza a todos, todas y todes. Así que muchas gracias por estar acá y ayudarnos en esta tarea también. Gracias. Y llegamos al final de este programa. Antes de despedirnos, les contamos una vez más que la Casa del Teatro siempre nos viste, les agradecemos y le invitamos a conocer un poquito más de una campaña que están lanzando para sostener la gran obra que llevan adelante. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden, si se sienten discriminados, discriminadas, discriminades, comuníquense con nosotros a el número de teléfono, al correo, a las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla. El INADI está para acompañarles, está para asesorarles. Cuenten con nosotros y síganos escribiendo, sugiriéndonos, mandándonos mensajes, que eso retroalimenta nuestro trabajo semana a semana para seguir acercándote a la realidad de todo el país. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa.